Bienvenidos a Conoce a tu candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos al Congreso que participan en las elecciones 2021. En este espacio brindaremos a los postulantes la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores la información necesaria para la emisión de un voto reflexivo el 11 de abril. Cabe resaltar que los postulantes que intervienen en este programa son los primeros que han respondido a la convocatoria que formuló el JNE a fin de brindarles un espacio para dar a conocer sus principales propuestas electorales. A continuación, veamos un video con la dinámica del programa. Contamos con 3 bloques y 3 ejes temáticos en donde cada candidato tendrá 1 minuto y medio para exponer su propuesta referente al tema que se le asigne. Luego contaremos con la participación de periodistas invitados, quienes harán una pregunta a cada candidato y ellos podrán responderla en 1 minuto y medio. Damos la bienvenida a la periodista Rocío Maldonado de la Agencia de Noticias Andina, quien al finalizar la intervención de cada uno de los candidatos hará las preguntas en este bloque. Iniciamos con el eje temático Sector Salud. Presentamos a la candidata Patricia Barreto Monteverde con el número 17 por el partido Avanza País. Tiene 1 minuto y medio para exponer su propuesta en base al tema mencionado. Muy buenas tardes. Realmente agradezco la oportunidad de poder participar. Mi nombre es Patricia Barreto, abogada colegiada y candidata con el número 17 para el Congreso por el partido Avanza País, que lleva a la presidencia a Hernando de Soto. En realidad el tema salud es un tema muy preocupante. Vemos todo lo que está pasando con las vacunas. De llegar al Congreso, yo me enfocaré en perfeccionar la ley de contrataciones con el Estado para agilizar los procesos de adquisición de medicamentos, vacunas, equipamiento médico, que sea eficaz y oportuno el procedimiento, que pueda llegar a la ciudadanía. Vemos trabas en todos los procesos que dilatan el acceso a la medicación y a la salud. No se cumplen con los presupuestos y se devuelven los presupuestos. Asimismo, agilizaré los procesos en DIGEMIT para que los productos puedan llegar a la ciudadanía. Productos que vienen de países con certificación, países de alta vigilancia. Muchas veces estos procesos demoran de 1 año a 2 años y los peruanos no accedemos a productos de primer nivel, como el caso de las vacunas. Es por ello que de llegar al Congreso impulsaré estas leyes para que podamos acceder a la salud todos los peruanos. Muchas gracias. Candidata Patricia Barreto. El Congreso, como parte de la reforma electoral, aprobó la no reelección congresal. ¿Usted está a favor de esta medida o cree que debería dejarse sin efecto o quizás apostaría por una medida alterna como la renovación por tercios, ¿no?, a mitad del mandato congresal? ¿Cuál es su posición? Bueno, en realidad la pregunta es muy importante. Considero que no debe haber reelección de congresistas. Todos los peruanos tienen que participar en política, es el destino del Perú y por ello se tiene que renovar el Congreso. Y sí, estoy de acuerdo en la renovación de congresistas por tercios, sí, es importante. Sin embargo, en estos momentos lo más importante es enfocarnos en el tratamiento de la salud, en reactivar la economía. Es por ello que veamos más ese aspecto y, bueno, sobre todo agradecer al público que me está escuchando, invitarlos en que este 11 de abril voten por el partido Avanza País, que es el tren del desarrollo, quien lleva a Hernando de Soto a la presidencia. Él va a reactivar la economía, que es tan importante para poder acceder a la salud. Es por ello que les invito a que marquen los 3 trenes de Avanza País y para el Congreso, el número 17, yo voy a apoyar la simplificación administrativa para que los peruanos podamos acceder a la salud. Es un tema muy importante que nos ve afectados, nos amenaza. No podemos continuar realmente con este tipo
de escollos que hacen que los peruanos nos veamos amenazados. Marca el 17 para el Congreso, el partido Avanza País, el tren del desarrollo, Hernando de Soto, presidente. Ahora damos pase al candidato Nelson López Portocarrero con el número 1 del partido Frente Amplio, quien puede hacer uso de su tiempo para su exposición. Muy buenos días, soy Nelson López Portocarrero, candidato al Congreso de la República por el Partido Político Nacional Frente Amplio. Voy con el número 1 por la región Amazonas. Nuestra preocupación como partido es la salud. Lógicamente, en estos momentos tan difíciles de pandemia, hemos visto los problemas que atraviesa el sector salud y es por eso que nosotros vamos a proponer, por ejemplo, entre otras medidas, implementación de los centros de salud por impuestos. Como hay obras por impuestos, también vamos a proponer que empresas que puedan pagar sus impuestos lo hagan a través de implementos, de equipos para poder mejorar el sistema de salud en una determinada localidad. Hemos visto que el Estado ha tenido muchos problemas para implementar los servicios de salud, ¿no? Entonces, algo hay que hacer y en los próximos años el gobierno tendrá que implementar una política fiscal que esté en beneficio de la población en ese sentido. Tenemos que incrementar el presupuesto general de la República para el sector salud y destinar un presupuesto adicional por lo menos por los 5 siguientes años para poder de alguna manera equiparar el déficit en materia de salud. El Estado no puede estar ausente en la atención primaria de la salud de nuestro pueblo. Candidato, en el último quinquenio se ha observado una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que ha llevado a una situación de tener en una semana 3 presidentes de la República. De llegar al Congreso, ¿usted propondría una norma para precisar los alcances de la declaratoria de incapacidad moral como una causal para la vacancia presidencial? Yo creo que sí, la Constitución tiene que establecer unos candados para que la vacancia por incapacidad moral sea precisada. Hemos visto, lógicamente, en los últimos años la grave crisis política que hemos vivido por el cambio de presidentes, por las vacancias, por el cierre del Congreso, y es necesario establecer criterios más ajustados para que estas vacancias y estos cierres de Congreso no sean pues todos los años, ¿no? Porque eso genera una inestabilidad política en el país. Tenemos que buscar la gobernabilidad y la institucionalidad de nuestras instituciones, porque no podemos quedarnos en una situación de vacío de poder, porque en momentos tan difíciles como la pandemia necesitamos de instituciones fuertes, sólidas, capaces, que en su momento presten la atención necesaria y gobiernen al país. Yo creo que en ese sentido la Constitución tiene que hacer las reformas necesarias para precisar, por ejemplo, que el último año del mandato del presidente no se puede vacar, ¿no? Aunque se merezcan, aunque existan elementos suficientes para declarar la incapacidad moral, pero estas tienen que ser valoradas y precisadas convenientemente. Por eso el Frente Amplio propone estas modificaciones que son importantes. De igual forma, el candidato Miguel Ángel Sixia Vázquez, con el número 1 de Renovación Popular, tiene 1 minuto y medio. Adelante. Muy buenas tardes a todos. El Jurado Nacional de Elecciones, a través del programa Conoce a tu Candidato, llevo a todos los que me escuchan para decirles que soy Miguel Ángel Sixia Vázquez, candidato número 1 por Renovación Popular en la región de Piura. El tema de salud muy ha venido a menos, nos ha dejado el tema de COVID-19 a demostrar las deficientes postas médicas. Es el primer orden y la primera preocupación de Renovación Popular de ser gobierno en las postas médicas, es equiparlas, darles su verdadera estructura de calidad, en materiales de calidad, en equipos y con
sus médicos y enfermeras, y que esta atención sea las 24 horas del día. Luego, desde Piura, en cada distrito tendrá su hospital. Son 65 distritos, cada distrito tendrá su hospital en un gobierno de renovación popular, y desde el Congreso lucharemos, gestionaremos, haremos todo lo posible para que Piura tenga su hospital de alta complejidad. El sistema de salud para Miguel Ángel Siccha debe ser preventivo. Una enfermedad a tiempo es curable. Candidato, el año pasado miles de estudiantes no pudieron acceder a las clases remotas porque no tenían televisor, porque no tenían acceso a internet, no tenían computadoras. De llegar al Congreso, ¿cuál sería su propuesta para revertir esta situación? La educación en los tres niveles, en el sector público, el nivel primario, el nivel secundario, universitario, no es de calidad. Un gobierno de renovación popular hará que estos tres niveles tengamos una educación de calidad. Pero el 2020, la falta que han tenido los alumnos, casi en la pérdida del año escolar, se ha demostrado que falta la participación también de los padres de familia en el seguimiento de los alumnos. Los padres de familia han abandonado a sus hijos en la educación, y desde Renovación Popular ahora tendrá el padre de familia que hacer el seguimiento para el mejor rendimiento de sus hijos. Nuestras evaluaciones en lo que es la lectura y comprensión es muy deficiente. Pondremos las tablets que nos han negado hasta ahora, pero estas tablets, que es una buena metodología para tener una educación de calidad con internet satelital, como lo propone nuestro candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga. Él lo hace todo calidad. Con Rafael López de Aliaga, el Perú será una potencia mundial. Miguel Ángel Siccha Vázquez te pide, amigo elector, el día 11 de abril, marca la R para presidente Rafael López Aliaga, y marca la R y escribe el número 1 al Congreso. Miguel Ángel Siccha Vázquez, siempre a tu servicio. Para cerrar con este primer bloque, damos pase al candidato Darwin Espinosa con el número 1 del Partido Acción Popular. Su turno, candidato. La pandemia de COVID-19 ha desnudado la falencia del sistema de salud. No solamente en el tema de infraestructura, en equipamiento, en capacidad, en recursos humanos, sino también en los órganos de control. Muchos enfermos, muchas personas que se han contagiado, ni siquiera han sido atendidas debidamente. Muchos enfermeros, médicos han expuesto sus vidas debido a que no tenían los implementos de seguridad adecuados. Muchos de ellos han fallecido. Es necesario implementar, es necesario invertir en el sistema de salud, mejorar los hospitales, las postas médicas. Hay un candidato que fue presidente que ofreció 80 hospitales y ninguno construyó. Nosotros necesitamos implementar el gasto, el presupuesto para poder mejorar la atención a los hospitales. Ancash tiene un hospital regional que se creó hace 38 años y ni siquiera está implementado al 100% porque tiene 3 pisos que no funcionan. Huaraz tiene un hospital colapsado y las demás provincias peor aún. Es necesario implementar un sistema integral de salud en el cual puedan integrarse no solamente los de salud, sino también los del sistema del CIS. Debemos de hacer una sinergia entre ambas entidades para poder ser atendidos. Una persona del CIS en el salud, una persona de salud en el CIS, sin necesidad de ser una emergencia. Esta pregunta es para el candidato Darwin Espinosa. En el Congreso se han presentado 13 proyectos de ley que plantean que los gobiernos regionales y las empresas privadas puedan importar vacunas para comprarlas y distribuirlas. ¿Cuál es su posición respecto a estas iniciativas? ¿Está a favor o en contra y por qué? Vamos a facultar a los gobiernos regionales para que puedan adquirir directamente las vacunas contra el COVID-19 y así evitar la burocracia limeña que se ha visto reflejada en estos últimos días. Ello hará que la población tenga acceso rápido y efectivo para que puedan ser vacunados.
También solicitaremos y implementaremos la evaluación y el control para aquellas personas que se han vacunado de forma irregular puedan ser sancionadas conforme a ley. Se solicitará y solicitaré que tengan la muerte civil. Estas personas no tienen la catadura moral para poder ser ni siquiera autoridades ni funcionarios públicos, habiéndose antepuesto a la necesidad pública de la población más vulnerable. Por eso, les pido que este 11 de abril apoyemos la candidatura presidencial del doctor Johnny Lescano a la presidencia, marcando la lámpara de Acción Popular y escribiendo el número 1 para el Congreso por Ancash, por Darwin Espinosa. Quien les habla, no soy un aventurero, tengo 19 años en Acción Popular. No aparezco por una candidatura, porque no desapareceré de la misma. Siempre he estado en Acción Popular y vamos a trabajar para fortalecer no solamente la estructura política, sino también hacer grandes reformas desde el Congreso, para trabajar por el bien de los ancachinos y de todo el país. Adelante. Gracias a los invitados de este primer bloque. Sigue en sintonía de JNE-TV y no pierda la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos de las elecciones generales 2021. Hacemos una primera pausa. Continuamos en Conoce a tu candidato y antes de conocer a los candidatos de este segundo bloque, indicamos que el eje temático es educación. Comenzamos con el candidato Jacinto Cunha García con el número 1 por el partido Democracia Directa, quien al igual que los anteriores candidatos tiene 1 minuto y medio para exponer su propuesta. Adelante. Nuestra propuesta sobre el tema de educación en el Perú es el siguiente. Proponemos realizar una reforma total del sistema educativo peruano con una visión humanista, nacionalista, democrática y multicultural que garantice una mayor ejecución del sistema educativo como proceso. Por otra parte, pensamos que hay que también agilizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a fin de ir acentuando los mecanismos de desarrollo económico nacional. Por otra parte, proponemos generar condiciones adecuadas para una educación virtual de calidad. Significa esto de que debemos tener un presupuesto adecuado para este rubro, priorizando la atención de la capacitación a la docencia en este sector y también la implementación del instrumental informático que alcance no solamente a las ciudades importantes, sino también a todos los lugares de nuestro país y a todas las instituciones. Indudablemente la educación virtual tiene algunas ventajas y tiene también desventajas. Candidato, en los últimos años los gobiernos han emprendido reformas en el ámbito educativo y se aprobó la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria y también se aprobó la nueva ley de carrera magisterial. ¿Usted está a favor de estas leyes? ¿Sí, no y por qué? La capacitación para el sector docente es una necesidad que hay que respetarla e implementarla. Por otra parte, creemos que a la docencia se le debe también retribuir sus derechos que han sido prácticamente conculcados en estos últimos tiempos. Y necesitamos pues que el profesorado se capacite y también se implemente tanto en su bibliografía y todos los más materiales de su profesión. Soy partidario de que los sectores docentes deben ser también remunerados en su totalidad de sus saberes. Por otra parte, yo debo agregar de que soy un profesor también de experiencia superior tecnológica y superior universitaria. Me presento a esta contienda electoral
pensando de que se debe hacer lo mejor para el sistema educativo peruano. Soy Democracia Directa, el número 1, y espero tener la anuencia, la aprobación de la ciudadanía peruana. Por otra parte, yo creo que se debe votar por la casita, marcando el número 1, y con eso estaremos haciendo posible nuestra propuesta. Seguimos con el candidato Rivin Yangali Quintanilla con el número 25 del partido Victoria Nacional. Puede hacer uso de su minuto y medio. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Rivin Yangali, postulo al Parlamento con el número 25 de Victoria Nacional. El Perú es un país de profundas desigualdades. Pensar en serio en tener una sociedad diferente y desarrollada pasa por plantearnos el reto de superar esas distancias y resolver nuestros problemas desde la raíz, formar buenos ciudadanos. Por eso, la educación y la cultura deben tener un lugar de privilegio en la agenda pública, pues son grandes igualadores sociales y motores de transformación. El año pasado, durante la pandemia, más de 240.000 estudiantes de educación básica regular interrumpieron sus estudios por falta de conectividad. Junto con ellos, otros tantos chicos de educación superior, sobre todo de institutos tecnológicos. Esto nos plantea un reto y la exigencia de tener una estrategia de permanencia y reinserción, garantizando a todos los estudiantes espacios seguros y cómodos y sobre todo acceso a la conectividad digital. Necesitamos activar esa gran red dorsal de fibra óptica con la que contamos para dar internet a todo el territorio y la compra y el alquiler de un satélite para llegar también a la selva. Junto con eso, volver a darle dignidad a la función docente, mejorando salarios y condiciones, pero apuntalando también meritocracia y exigencia. Finalmente, es importante promover la cultura como instrumento y herramienta de transformación. Un niño que lee tendrá siempre mejores oportunidades de desarrollo en la vida que un niño que no lee. Para eso planteamos una nueva ley de libro que desarrolle al máximo nuestra industria editorial, pero que también haga que los libros lleguen a todos, sobre todo a los que menos tienen. Junto con eso, una ley de apoyo y estímulo real a los emprendedores y gestores culturales. Muchas gracias. Hay muchas críticas respecto al manejo que tiene la Comisión de Ética en el Congreso. De llegar al Parlamento, ¿usted estaría a favor de que esta comisión siga en manos de los congresistas o estaría a favor que un ente externo, ¿no? Una institución externa se encargue de evaluar la conducta ética de los parlamentarios? Mire, un problema que subyace a todos los problemas que ya tenemos, que por sí son muchos, es la crisis de representación. Es un problema grave y que a veces miramos de soslayo, pero que no debería ser así, porque pone en riesgo el mismo orden democrático. El ciudadano, al sentirse estafado por la clase política, piensa que la democracia no le sirve y por lo tanto se abre espacio a alternativas radicales o autoritarias. Por lo tanto, todo lo que venga para ir en beneficio de devolverle legitimidad social a las instituciones democráticas debe ser bienvenido. En ese sentido, abrir espacio a la sociedad civil, a la ciudadanía, a la participación de la ciudadanía en por ejemplo, en la Comisión de Ética, me parece una posición saludable, siempre y cuando tengamos por mandato fundamental que las personas que se integren a esto sean personas escrupulosamente seleccionadas y con una trayectoria impecable. Yo estoy de acuerdo con la posibilidad de abrir ese espacio a la ciudadanía y a la sociedad civil porque mejora nuestra representación y acerca a la ciudadanía a sus instituciones políticas y democráticas. Creo que es parte, además, de una formación que necesitamos en los jóvenes a partir de lecciones de civismo. Esa es mi propuesta. Nuevamente reitero, me presento con el número 25 de Victoria Nacional y espero que podamos transformar juntos la sociedad. Gracias. Agradecemos a la periodista Rocío Maldonado por su participación. Es momento de presentar a nuestro nuevo invitado, Fidel Gutiérrez, periodista de la agencia de noticias Andina, quien hará las preguntas a los candidatos de este y el último bloque. Ahora continuamos con la candidata Leila Berrocal Flores del partido Frente Amplio con el número 1. Puede hacer uso de su minuto y medio. Adelante. Soy Leila Berrocal Flores, maestra de profesión y de vocación y también comparto actividades de activismo ambiental en el Valle del Lurín.
hija de maestros con experiencia en gestión pública, privada, y también he tenido un proyecto educativo al servicio de la comunidad. Nosotros, como Frente Amplio, tenemos énfasis en la salud, la alimentación y la educación dentro de nuestro plan de gobierno. Nosotros buscamos garantizar y recuperar la educación pública gratuita de calidad, pero para ello necesitamos invertir, es decir, aumentar la inversión educativa para poder mejorar la brecha digital, la brecha sanitaria, la brecha de equipamiento y sobre todo la brecha humana, es decir, mejorar las condiciones de nuestros maestros y estudiantes. Una de nuestras primeras propuestas es contar con equipos interdisciplinarios dentro de las escuelas, es decir, no solamente docentes, sino profesionales de la salud emocional, psicólogos, nutricionistas, terapistas y otros profesionales que nos ayuden a poder atender las múltiples necesidades educativas que existen dentro de las aulas, pero también con nuestros maestros y también incorporando a la familia. Para ello, queremos justamente poder tener jornadas escolares más amplias para que el maestro pueda dedicarse a mayor tiempo y también mejorar la calidad educativa. Es decir, impulsar las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y prepararnos para una educación para la vida, inclusiva, intercultural, ecologista y centrada en valores, que es lo que tanto necesitamos. Señora Berrocal, ¿usted y el Frente Amplio aplicarían el nuevo esquema que ha planteado el gobierno en el Ministerio de Educación con la creación de los viceministerios de Educación Básica y de Educación Superior en vez de los de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional? Consideramos que la educación debe pasar por cambios profundos, no solamente desde el punto de vista del organigrama ni tecnicista, sino necesitamos cambios de estructura. Consideramos que la propuesta es interesante porque respondería a la realidad actual. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta algo muy específico, que es con respecto a la SUNEDU. Nosotros consideramos que se debe fortalecer esta institución y no debe perder sus capacidades para poder hacer que nuestra educación universitaria y superior en general sea de calidad. Nuestro compromiso es para una educación para la vida, una educación de cambios profundos. Consideramos que la vacuna para la corrupción es la educación y que justamente la vacuna para las desigualdades que existen en estos momentos siempre será la educación, pero una educación científica, tecnológica, que resuelva los problemas reales a través de la investigación. Queremos dejar de ser tener un rol subsidiario del Estado para pasar a ser promotores de ciencia y cazadores de mito. Por eso los invitamos a conocer las propuestas del Frente Amplio, que es un partido ecologista que tiene como símbolo la flor de la cantuta, que es la interculturalidad y la ecología que necesitamos en estos días. Soy la candidata número 1 de Lima por la región Lima y los invitamos a conocer la propuesta del Frente Amplio en educación y otras áreas. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Antonio Terrones Borrego del partido Podemos Perú con el número 1, con quien cerramos nuestro segundo bloque y ahora le damos el pase. En cuanto a educación, 3 cosas básicas. Número 1, presupuesto. Debemos cuidar desde el Congreso que la Ley General de Presupuesto de cada año se cumpla la última reforma constitucional que garantiza que no menos del 6% del PBI será invertido en educación. Número 2, vamos a crear por ley la primera Universidad Nacional Digital del Perú, a imagen y semejanza de lo que es la Open Courseware en otros países, que es muy buena. Y tercero, ya con esos recursos, nosotros vamos a poder, además, hacer todas las reformas legislativas que sean necesarias para poder lograr que lo que está en el programa de gobierno de Podemos Perú, que es que todos los docentes que eventualmente hacen sus maestrías, sus doctorados con mucho esfuerzo, con su propio dinero, finalmente el Estado pueda retribuirles ese esfuerzo, devolviéndoles la integridad del costo de estos estudios, que son siempre para el perfeccionamiento de su labor. Finalmente, debemos tener en cuenta que la educación tiene que contextualizarse. Lamentablemente, hoy en día los estudiantes salen del 5º año de secundaria y no están preparados ni para entrar a la universidad, porque requieren de una preuniversitaria, ni para salir al mercado laboral, porque no están preparados para ello.
Señor Terrones, ¿qué posición tendrá usted respecto al sistema de pensiones? ¿Planteará y respaldará las reformas o mantendrá el esquema actual en el que existe un sistema nacional administrado por la ONP y un sistema privado que está en manos de las AFP? En primer lugar, necesitamos hacer una reforma constitucional respecto de nuestro sistema previsional. Nuestro sistema previsional actual, lamentablemente, es nefasto, porque no garantiza para nada una pensión digna en ninguno de los sistemas, ni el de la AFP, ni el de la ONP. Nosotros en Podemos Perú estamos de acuerdo que debemos abrir el mercado. Debe existir libertad para poder escoger el mejor sistema previsional posible que cada uno quiera escoger y pueda escoger. Para esto necesitamos muchos más competidores. No es posible que te obliguen a estar en una AFP, además con un solo programa que no garantiza para nada una buena pensión en el futuro, y además que te obliguen a quedarte 20, 25 años aportando para que recién te devuelvan tu dinero, en un país donde más del 70% de la población económicamente activa es informal, y el pase a la informalidad es bastante rápido. Necesitamos justamente mayor competencia y nuevos sistemas. Para eso apoyaremos una reforma constitucional en ese sentido. Recuerden que este 11 de abril tenemos una gran oportunidad de hacer un verdadero cambio histórico en nuestro país. Por favor, toma el control del país en tus manos. No dejes que otros decidan por ti. La propuesta que tenemos con Daniel Urresti y Podemos Perú es la más sana que conozco y la única que propone un verdadero cambio en nuestro país. Por favor, te invito a que este 11 de abril marque las 3P de Podemos Perú y en el casillero del Congreso escribas el número 1. Es momento de hacer una breve pausa y retornamos en Conoce a tu candidato. No se mueva. Regresamos con el programa Conoce a tu candidato y les agradecemos por su sintonía. En este tercer bloque abordaremos el tema recuperación económica. Siguiendo con la dinámica del programa, cada candidato dispone de 1 minuto y medio para la exposición de su propuesta. Es así que le damos pase a la candidata Elizabeth Sea Marquina con el número 3 de Perú Patria Segura. Un factor fundamental para la recuperación económica de nuestro país es reducir la informalidad laboral. A la fecha se han perdido más de 3 millones de puestos de trabajo a nivel nacional y es la población juvenil la que ha sido más impactada, pues ha experimentado también una caída del 24% en relación al 2020. Para esto, en un gobierno de Perú Patria Segura se haría frente a esta informalidad descentralizando la generación de puestos de trabajo en las regiones, potencializando sus actividades económicas características, de tal forma que se pueda crear más trabajo temporal al cual puedan acceder los jóvenes que recién egresan de universidades y de institutos a través de una bolsa de trabajo productivo juvenil y de esta forma promover la inserción laboral de los egresados destacados de estas universidades en institutos, pero también se está promoviendo la formación de un fondo de apoyo para los emprendedores a fin de garantizarles créditos de capital del trabajo con un componente de innovación. Y de esta forma igualmente poder repotenciar y reactivar los proyectos que quedaron trabados, como 1.900 proyectos en relación a obras de vivienda social, los 140 proyectos paralizados en cuanto a lo que es la reconstrucción con cambios y los megaproyectos como Majes Iguas 2 que podrían dar empleo a más de 100.000 personas en las regiones. Candidata, ¿usted qué va a hacer desde el Congreso para fortalecer el accionar de la Policía Nacional ante el recrudecimiento de la delincuencia? ¿Y qué se puede hacer desde su posición en el Parlamento para evitar que la fuerza policial incurra en los excesos vistos en las movilizaciones políticas de fines del año pasado? Es importante trabajar por una policía nueva, una policía más cercana al ciudadano, una policía que esté preparada para hacerle frente a la delincuencia. En la línea del plan de gobierno de Perú Patria Segura, vamos a priorizar la profesionalización de la Policía Nacional a través de la unificación de las escuelas de policía en una sola escuela de oficiales, de tal forma que se va a incentivar la competencia y la especialización. Vamos a desactivar todas las castas doradas y se va a promover una igualdad de trato, de tal manera que todos estén igualmente capacitados y tengan las mismas oportunidades para el ascenso y para poder comandar.
En esa misma línea vamos a fortalecer la formación de las unidades ELIT de nuestra Policía Nacional en instituciones policiales del extranjero a través de convenios internacionales y un programa de becas integrales como premio a la excelencia y al accionar ético y valeroso de los policías en acción, de tal forma que lo que también estamos promoviendo es una conducta más al servicio del ciudadano, más ética, más moral. Además, en esta misma línea es importante agilizar los procesos de investigación y de sanción a nivel de la Inspectoría Nacional. Quiero dirigirme a la ciudadanía para que voten responsablemente, para que puedan informarse de las propuestas de los candidatos que sean viables y también de nuestro perfil ético y profesional. Yo soy Elizabeth Sea, candidata número 3 por el partido Perú Patria Segura. Ahora nos acompaña el candidato Daniel Abu-Gataz con el número 4 de Alianza para el Progreso. Es su turno, candidato. Antes que nada, tenemos que tener absolutamente claro que no hay salud sin economía y no hay economía sin salud. La recuperación económica tiene que girar alrededor de los millones de peruanos que han perdido el empleo. Para eso nosotros estamos proponiendo el bono COVID, que serían 600 soles mensuales para todas las familias vulnerables, aproximadamente 5 millones de acuerdo a los cálculos que hemos realizado. Esta situación va a permitir inyectar dinero a la economía. Al momento de inyectar dinero a la economía comienza a moverse el motor y comienzan a caminar las cosas. La gente puede consumir y de esa manera. Por otro lado, lo que se tiene que hacer temporalmente es poner aranceles a los productos de mayor uso, sean zapatos, sean ropa, prenda de vestir. Tenemos que proteger la creación de empleos que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Ya se han perdido millones de empleos en los sectores confecciones y de zapatos, y creo que ha llegado el momento en que tenemos que recuperarlos y adicionalmente hacer las inversiones en primera atención en los hospitales nacionales. Gracias. Señora Abu-Gataz, en el contexto económico en que estamos debido a la pandemia del COVID-19, ¿será necesario establecer incentivos para que las empresas puedan volver a generar puestos de empleo? Si fuera así, ¿en qué cree usted que podrían consistir estos incentivos? Definitivamente que tienen que haber estímulos a las empresas. Uno de ellos puede ser la prolongación del reactiva, pero más allá de la prolongación del reactiva, creo que tienen que incorporarse a estos incentivos de parte del Estado, quizás basados en los aportes de salud para que la población tenga cobertura de salud, y también los créditos que debe de comenzar a otorgar el Banco de la Nación a tasas razonables, a tasas de 10% hasta 20% y no de 120% que pagan las microempresas el día de hoy. Esta situación es indispensable para que la economía pueda salir adelante. Por otro lado, ¿por qué deberían de votar por A4, por Daniel Abu-Gataz? Tengo experiencia, conozco el monstruo de afuera y sé lo que se tiene que hacer para mejorar el país. Ahora la candidata Lucía Alvite Sosa con el número 16 del partido Juntos por el Perú puede disponer de su minuto y medio para exponer a los electores su propuesta sobre recuperación económica. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que sacrificar vidas no salva la economía. Por eso necesitamos un Estado activo, un Estado asertivo y fuerte que reactive la economía de las familias, que pueda inyectar liquidez a las familias y generar empleo. No podemos seguir con un Estado de espaldas a la gente que lo único que ha hecho es activarse para los grandes grupos económicos, como por ejemplo lo que fue Reactiva Perú, y que ha sido además pasivo con los empresarios de la salud que se han aprovechado de esta crisis. Por eso nosotros desde Juntos por el Perú proponemos 4 cosas que nos parecen indispensables para reactivar la economía de las familias peruanas. Primero, inyectar 15.000 millones de soles a las familias para reactivar la economía interna. Desde el primer
día de gobierno. Esta reactivación, estas 15.000 millones de soles tienen que venir con los bonos universales. Luego un plan de empleo temporal que genere 200.000 empleos. Luego aumentar el 2% del PBI para inversión pública, justamente para poder cerrar brechas de infraestructura, pero también para generar trabajo, 200.000 empleos al año. Y por último, 30.000 millones de soles para las MIPES y para los emprendimientos que justamente son quienes peor la han pasado y son parte importante de la economía nacional. Un Estado que acompañe, un Estado que reactive la economía de las familias y que pueda asegurar la subsistencia de todos los peruanos y peruanas. Lucía, ¿usted cómo cree que en medio de una economía cuyo crecimiento ha decrecido, se pueda seguir financiando la ayuda o los bonos para los sectores de la población que más se han visto perjudicados por la pandemia y las cuarentenas? Creo que es importante decir que el Estado peruano tiene más de 70.000 millones de soles en ahorros fiscales. Dinero suficiente para poder destinar parte de él justamente a entregar los bonos universales. Bonos que han sido hasta el momento completamente insuficientes, que no han llegado a todas las familias que lo necesitan. La entrega de un bono universal, la propuesta de Juntos por el Perú de un bono universal no es antojadiza. Lo que va a generar el bono universal, por un lado, es que la gente tenga los mínimos para subsistir y tenga que comer, porque ahorita la gente, muchísima gente, se mueve entre la disyuntiva o morir por el COVID o morir de hambre. Entonces, el bono ayudaría justamente a la subsistencia. Una segunda cosa del bono es que ayudaría a que la gente se quede en su casa y poder parar la curva de contagios. Y una tercera cosa es que reactivaría la economía, porque con esa liquidez las familias tendrían dinero para comprar y eso regresaría al Estado en modo IGB y podría haber mucho más dinámica y reactivación económica. Somos Juntos por el Perú, soy Lucía Alvites, voy con el número 16 y planteamos cambiar las cosas, cambiar las reglas de juego y poder transformar el Congreso, hacer un Congreso sin privilegios, un Congreso donde están representadas las mujeres de las ollas comunes, los trabajadores, los jóvenes, un Congreso del Bicentenario para un Perú del Bicentenario. Ya es tiempo de la gente. Finalmente, el candidato Eric Verano Mesa, con el número 9 del Partido Nacionalista, cerrará nuestro último bloque con su minuto y medio de exposición. Las propuestas que tengo para el tema de la recuperación económica de nuestro país pasan fundamentalmente por reactivar a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas. Es decir, el Estado debe ser el aliado estratégico de las MIPES, promocionándolas, no poniéndoles trabas, y además siendo su principal comprador. Y esto pasa por modificar la ley de la MIPE, en la cual se exige, por ejemplo, que las compras estatales deben ser a las MIPES en un orden del 40%. Eso tendría que modificarse y elevarse a un 70%. No es posible de que en estos tiempos en los cuales estamos en pandemia, el Estado esté comprando o bien al extranjero o bien a la gran empresa. Debe empezar por reactivar a la MIPE. Además de plantear todo un paquete de financiamiento, asistencia técnica, que permita que las MIPES, asociándose, puedan de forma efectiva cumplir con los requisitos que le pueda poner el Estado para las compras estatales, ¿no? Y eso pasa por también empoderar, reforzar el programa Compras Mi Perú y los núcleos ejecutores de compra, ¿no? Que agrupan a las pequeñas y microempresas para que asociadas puedan efectivamente satisfacer la demanda del Estado. Señor candidato, las micro y pequeñas empresas gozan de regímenes especiales, lo cual ha redundado en su expansión y que se haya incrementado también el número de empleos que éstas generan. ¿Le parece necesario seguir dando desde el Congreso más mecanismos de promoción para este sector? ¿O solo bastaría con perfeccionar aquellos mecanismos ya existentes? Sí, entendamos primero la importancia que tienen las MIPES. Las MIPES son responsables de generar el 85% de puestos de trabajo, aportan con el 40% al PBI y representan el 99% del total de empresas. Por lo tanto, es necesario que el Estado perfeccione los mecanismos que actualmente tiene y que se cumplan las leyes, como por ejemplo el tema de que los gobiernos regionales y locales tienen que
consumir preferentemente a las MIPES de sus territorios, de sus regiones. Pero aparte de que se cumpla la ley, dada la situación que tenemos de emergencia, ¿no? Una emergencia en la cual las MIPES han sufrido un golpe durísimo por esta emergencia del COVID, es necesario que el Estado tome medidas extraordinarias. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la exoneración temporal del pago de tributos e impuestos, de algunos tributos e impuestos que pagan las MIPES y que ahora están en imposibilidad de hacerlos. Darle un financiamiento que sea exclusivo para las MIPES y no como lo que se ha hecho anteriormente, donde han dado un financiamiento sobre todo para la gran empresa. Y lo que ya había mencionado, el tema de que el Estado obligatoriamente compre en un 70% de bienes y servicios que hace normalmente a la micro y pequeña empresa, y que para tal se perfeccionen mecanismos como los núcleos ejecutores de compra y el programa Compras Mi Perú. Ese sería mi compromiso. Recuerden, soy Eric Verano, voten por el número 9 y Lima se mueve con el número 9. Llegamos al final del programa Conoce a tu candidato. Agradecemos a todos los candidatos que participaron del programa y por supuesto a nuestros televidentes por su preferencia. Los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes del JNE, y reiteramos la invitación a los postulantes de estas elecciones a escribirnos al correo conoceatucandidato@jne.gov.pe con sus propuestas en este espacio. Nos reencontramos en una próxima edición. Gracias por su compañía.